Muy buenas tardes, pues Shabbat Shalom amigos, ¿qué tal? Vamos a ver si ya estamos transmitiendo en vivo. Vamos a confirmar si es que estamos por ahí. Shabbat Shalom, Ok, amigos, ¿qué parece tal? ser que sí, exactamente. Por ahí nos estamos confirmando. Pues amigos, muchas gracias por acompañarnos a este tiempo delicioso de descanso físico que tanto anhelamos después de una gran semana de trabajo. Pero también pues un tiempo en el que consagramos literalmente a nuestro Padre. Así de que con todos nuestros sentidos, ese es el propósito del Shabbat, del día de reposo. Ese es el propósito principal por el cual nosotros cada día de reposo, cada viernes al caer la noche, al caer el sol, pues bueno, nos deseamos mutuamente que este tiempo de dedicación al Padre, un tiempo de consagración, pues sea delicioso, porque ese es el propósito de Dios al haber creado el Shabbat, el día de reposo, que sea un tiempo de deleite, de agrado, un tiempo de restauración, no solamente física, sino en el espíritu. Es muy importante que entendamos eh, cada día mejor, un poco más, más a fondo, el propósito fundamental del día de reposo. Porque si bien es cierto, es un tiempo en el cual descansamos físicamente, el, no es lo más importante en el día de reposo, el descanso físico. Eh, Junto con el descanso físico debe venir el descanso, el reposo en el espíritu. Durante toda la semana, en nuestras actividades, por supuesto que siempre nos enfocamos en el trabajo que nosotros desempeñamos, actividades propias de la semana, con la familia, etcétera, etcétera. Y eso implica también que se involucre el aspecto espiritual de nuestra vida y no está desligada una parte de la otra. Por esa razón es importante que hagamos conciencia de la forma en que vivimos durante toda la semana acerca del cumplimiento de las cosas que estamos aprendiendo el día de reposo. Se hace efectivo, eh, hace sentido lo que estamos nosotros aprendiendo cuando nosotros lo ponemos en práctica durante la semana. ¿Por qué? Porque tu espíritu no se puede desligar de tu parte física. Así es que cuando viene el día de reposo, claro que es un día de reposo físico, pero el reposo fundamental, donde tiene todo el propósito, el día de reposo, lo maravilloso, esa parte pequeña de reino de los cielos, que se hace presente en nuestras vidas es justamente en el día de reposo, porque en el espíritu es donde tiene su clímax, esta consagración que hacemos nosotros. Así es de que siempre que el Señor nos da su bendición para poder guardar ese día, pues es hermoso, es maravilloso. Así es de que vamos a disfrutar lo que les parece juntos. Vamos a disfrutar juntos este día de reposo con una meditación. La meditación en el capítulo 19 del Evangelio de Mateo. Ustedes recordarán que en el capítulo 18 concluimos, el capítulo concluye con una enseñanza importantísima de Yeshua en relación a la misericordia que debemos nosotros con la que debemos tratar a nuestros prójimos, porque debemos saber que con esa misma medida seremos juzgados en el día del juicio, porque no podemos esperar algo que no hemos sido capaces nosotros mismos de dar a los demás. Sería absurdo. Tú no puedes esperar de Dios algo que tú mismo no puedes dar a tu propio prójimo. Así es de que es importante considerar el tema de la misericordia. Ustedes recordarán cómo aquel siervo fue perdonado por su señor, eh, por no poder pagar su deuda, y sin embargo cuando su señor lo perdonó, ¿sí?
después va y le cobra él a su vez a otro que le debía, pero él no tuvo misericordia. Así es de que cuando su señor se enteró, lo entregó a los verdugos. Y con la implicación representativa en la enseñanza de Jesucristo acerca del tiempo del fin, en donde algunos que habrán actuado con injusticia, con falta de amor al prójimo, pues serán juzgados en esa misma medida. Esa es la razón por la cual nosotros debemos tener mucho cuidado en la forma en cómo nosotros nos comportamos, nos dirigimos hacia nuestro prójimo. Y en el capítulo 19 vamos a abordar un tema muy importante y también muy hermoso. Por supuesto, pues tiene que ver con matrimonio. Y esa es la razón por la cual titulamos este estudio La bendición del matrimonio. Todo lo que implica el matrimonio como una bendición y cómo es que Yeshua, a qué nivel, en qué estatus del hombre lo coloca la institución del matrimonio. Vamos a leer, comenzar a leer, si ustedes gustan acompañarme desde el capítulo 1 de Mateo 19. Dice: aconteció que cuando Yeshua terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Ellos sabían, por eso dice la escritura que a propósito lo tentaron, quisieron tentar al Señor. Quisieron que el Señor, que Yeshua, cayera en alguna contradicción, porque ellos estaban citando la ley de Moisés. Por eso es importante atender el contexto de cada pasaje. Ellos no hablaron del matrimonio o del divorcio como sacar un tema X. No, ellos citaron la Torah. Y ahorita se van a dar cuenta por qué. Dice: es lícito, y hablar de lícito, dice, es legal, o sea, está en la ley, se permite de acuerdo a la ley de Dios, a la ley de Moisés. Por eso dice es lícito. La palabra lícito tiene que ver con legal, ley. ¿Okay? ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, Yeshua responde, les dice: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? La respuesta de Yeshua ante esta pregunta tendenciosa y tramposa, lo que hace Yeshua es irse al origen, al propósito fundamental del hombre y la mujer, la razón por la que Dios creó al hombre y la mujer. Dice: ¿no habéis leído que el que los hizo, está hablando de Dios, el creador de los cielos y la tierra, el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, y dijo: por eso el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne? Está hablando de serán una sola carne, serán ejad, serán unidos. Es decir, cuando dice una sola, uno, tiene que ver con la palabra ejad. Y es aquí donde nosotros podemos entender el concepto de Dios, Elohim, que aunque es plural, tiene que ver, es una palabra plural, tiene que ver con unidad. No son dioses, no son varios dioses. En el hebreo, la palabra Elohim, que es una referencia al Creador, a Dios, podría traducirse de forma mecánica como dioses, pero no está en la traducción, el texto original no dice dioses, está hablando de un Dios, de un solo creador, y por eso Yeshua habla de Dios como uno, el que los creó. ¿Okay? Y dice la palabra ejad, porque la palabra ejad es uno, pero en el contexto de unido, no de solo. Porque la palabra solo o uno, pero en el contexto de estar solo, es una palabra distinta, es la palabra hebrea yahid. Así es de que no es la palabra ejad. Y entonces cuando nosotros entendemos que el hombre y la mujer fueron creados
Dice Yeshua, y los dos eran una sola carne. Significa que en el momento en que por la bendición de Dios son unidos, nada, el hombre no los puede separar. La ley del hombre sí los puede separar. Y vamos a ver por qué entonces Moisés habló de la carta de repudio. ¿Por qué la ley de Moisés sí habla del divorcio como la carta de repudio? Dice el verso 6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Te estás dando cuenta, está hablando de dos personas, pero en la esencia, se unen los espíritus. Y una vez unidos los espíritus, ya no son dos, aunque sean dos cuerpos. Dice, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Así es de que, pues bueno, vemos este cuestionamiento tramposo por parte de estos líderes religiosos, y Yeshua proporciona una respuesta espiritual al responder en base a las circunstancias en las que el hombre y la mujer fueron creados, sin pecado, ¿sí? Es decir, que Yeshua se adelantó al segundo cuestionamiento de los fariseos, al preguntar por qué a Moisés se le había dado la ley para rechazar a la mujer en un momento dado. O sea, el repudio tiene que ver con el divorcio, la posibilidad de que el hombre se divorcie de la mujer o de la mujer del hombre, pero la escritura dice así, acerca del hombre repudia a la mujer. Y es así como Yeshua entonces respondió que esa ley fue dada al hombre por causa de su duro corazón. Ahorita se van a dar cuenta. Esto equivale a un corazón no convertido en un momento dado. Porque la pregunta de ellos fue por cualquier causa. No una causa justificable. Por cualquier causa. Entonces esto tiene que ver con un corazón no convertido. Y en consecuencia, en condición de pecado. Fuera de la existencia del Edén mismo. Por otro lado, la razón profética, hablando de un aspecto profético de la respuesta de Yeshua, pues tiene que ver con el tiempo de la restauración de todas las cosas, ¿sí? Es decir, Yeshua, fíjate bien la respuesta del Señor, él habló del origen del matrimonio y del tiempo en que volvería a ser como en el Edén. Por esa razón se fue al Génesis. Les está citando la escritura del Génesis en el tiempo en que Dios los creó. ¿Dónde estaban? Estaban en el Edén, estaban en una condición y en una atmósfera de santidad. Entonces, en la respuesta va implícita el propósito de la restauración hacia donde nosotros lo que tenemos que aspirar. Y dice verso 7, dice, y le dijeron, ¿por qué pues mandó? Aquí está la trampa. Ellos ya sabían, dice, ¿dices que no? Dice, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Él insiste, Yeshua insiste en el tiempo de la santidad, en el tiempo en que no había pecado. Por eso habla del principio, en el tiempo de la creación. Así es que Yeshua, de la misma manera en que habla de la ley de Moisés, en relación a la causa legal de la carta de repudio, una causal legal, un motivo que justifique legalmente el divorcio, asimismo confirma el acontecimiento profético por el que Dios le dio carta de repudio a Israel, al pueblo. Dice Jeremías, acompáñame en tu Biblia, por favor, para que tú te des cuenta el contexto de las palabras de Yeshua, que abarcan desde Génesis y los profetas, y él te está hablando de un aspecto de origen, pero también te está hablando de un aspecto profético. Jeremías 3, a partir del verso 6. Dice,
Me dijo el Señor en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Está hablando de su pueblo. Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Es decir, estaba en pecado de idolatría. La fornicación, ustedes recuerden, la fornicación en el léxico bíblico tiene que ver eh, con adulterio espiritual. Y el adulterio espiritual tiene que ver con idolatría, es decir, adorar a otros dioses, otros cultos, algo que Dios no estableció. ¿Ok? Dice, y dije, verso 7, después de hacer todo esto, es decir, se volverá a mí. Después de hacer todo esto, ¿a qué se refirió Dios cuando dijo esto? Les estaba dando bendición, ellos estaban bien, estaban en paz, eran productivos, en fin, había prosperidad incluso. Ellos estaban bien. Pero fíjate la mecánica de Dios, cómo es la dinámica de Dios para atraer a su pueblo. Esto debe hacerte pensar a ti cuando el Señor te da bendición, te da cosas buenas, te da prosperidad, te hace estar bien. Pero tiene un propósito divino eso, que si tú no lo sabes entender, te puedes perder. Es muy fácil que te pierdas por el tema de la prosperidad, de la doctrina, falsa doctrina de la prosperidad, y te vayas por ahí. No. Si te está yendo bien, dale gracias a Dios, pero no solamente de tu boca. Regresa al Padre. Fíjate cómo es el razonamiento del Eterno. Impresionante, porque con amor es como quiere atraer a su pueblo. Primero dice ella, o sea, hablando de Israel, su pueblo, que es como la esposa para Dios, se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica, es decir, me es infiel con dioses ajenos. Verso 7, y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Está hablando primeramente de las 10 tribus del norte, aquí todavía, y después de Judá. Dice, ella vio que por haber fornicado a la rebelde de Israel, yo le había despedido. Es decir, para este tiempo en el que Jeremías está hablando esta profecía, tiene que ver con un tiempo en el que ya Israel, el Señor, ya la había castigado a las 10 tribus del norte, ya habían sido llevadas a la dispersión de las naciones a través de aquella conquista de los asirios. Y en este tiempo, Jeremías, allá en Judá, está advirtiendo a Judá. Por eso dice, como antecedente, la rebelde le di tanta prosperidad, le fue tan bien, pero me fue infiel. Dice, verso 7 una vez más, y dije, después de hacer todo esto se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo lo había despedido y dado carta de repudio. Aquí te estás dando cuenta que cómo es que para Dios, su pueblo es como su esposa, la cela, la ama, pero la cela. Y no va a permitir que tú andes siendo infiel, practicando un culto que él no estableció, adorando a un supuesto Dios bajo principios, reglas, dogmas, etcétera, religiosos que él no estableció, porque eso no le agrada a él. A cualquier tipo de deidad o de ente, no sé cómo describirlo, que tú adores. A ver si fui más claro. ¿Por qué? Porque no necesitas decirle Dios. Cualquier cosa en tu vida, incluso, y vamos más allá, que ocupe el primer lugar antes que Dios. Eso es tu Dios. Y para ese tiempo, históricamente está registrado que Israel se pervirtió y practicaba la idolatría terriblemente,
hasta sacrificios, incluso humanos, en honor a dioses ajenos. Terrible. Eso es histórico y es real. Por eso va en ese sentido de forma literal, pero también en un sentido espiritual, como lo acabo de mencionar, acerca de cualquier cosa que ocupe el primer lugar en tu vida antes que Dios. ¿Qué es más importante que el Señor? Y dice, verso 8, ella vio, hablando de Judá, que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá de su hermana, sino que también ella fue y fornicó. Fíjate, qué terrible. Verso 9, y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra se contaminó, fue contaminada y adulteró con la piedra, hablando de las estatuas, de las imágenes, con la piedra y con el leño, la madera, trabajada para hacer imágenes. Verso 10. Con todo esto, su hermana, la rebelde de Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, es decir, de forma hipócrita. ¿Cómo es de forma hipócrita? Bueno, adoptando una actitud que aparentemente está siendo fiel a Dios, pero que, por otro lado, en realidad estás haciendo las cosas como tú quieres. Y realmente así fue lo que hizo Judá. Y Dios lo sabía, siempre lo supo. La causal en este caso, hablando del repudio, ¿sí? Ya para la mujer, y de lo que están hablando los fariseos, los líderes religiosos, ellos están citando un mandamiento que lo vemos en Deuteronomio capítulo 24, ¿sí? Acerca de las palabras, y bueno, tiene que ver con las palabras claves de Yeshua, es decir, la única causa justificable para la carta de repudio, el divorcio, pues es la fornicación, entendiendo la fornicación como cualquier relación sexual ilícita o fuera de la ley de Moisés y de la ley civil. Dice el verso 9, seguimos ahí, ahorita vemos ese mandamiento. Dice Mateo 19, 9, y yo os digo, está hablando Yeshua, que cualquiera que repudia a su mujer, es decir, cualquiera que toma la decisión de divorciarse, salvo por causa de fornicación, que esta sería la causal permitida por Yeshua, es decir, el pecado sexual, y se casa con otra, adultera. No importa que tengas tu papelito, no importa. Recuerden que Yeshua vino a expresar la revelación, vino a expresar la interpretación correcta de la ley, de cómo debemos entenderla. Por esa razón muchas veces pudiera entenderse de forma equivocada que contradice la ley de Moisés. No, lo que pasa es que Yeshua la colocó la ley en un nivel muy más elevado, de mayor santidad, no a nivel carnal. Dice, una vez más voy a leer el verso 9, dice, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera. Es decir, este hombre que se casa con otra mujer ya en términos legales, significa que ya tiene su carta de divorcio, su acta de divorcio, y por eso la ley le permite casarse con otra mujer, la ley del hombre. Pero dice el Señor, por cuanto que el hombre y la mujer, Dios los unió, y el espíritu, los espíritus han unido, la ley del hombre no lo separa. Eso no lo va a separar el hombre. Está hablando de la unión espiritual que existe ya. Y eso no se separa. Por esa razón habla el Señor del adulterio, pero es un adulterio espiritual que se está dando en el momento que este hombre va y se casa con otra mujer. O viceversa, hoy en día, una mujer que va y se casa con otro hombre a pesar de que tenga su divorcio.
y que en un momento dado la causa no haya sido adulterio, no haya sido pecado sexual, sino simplemente ya no nos entendemos, ya me cansé, ya me aburrió, ya, o sea, hay tantas causales absurdas hoy en día por las cuales se divorcian las personas de forma a la ligera. A esas personas más les hubiera valido no haberse casado nunca. ¿Por qué? Porque no están en su momento, quizás no entendieron lo tremendo que existe a nivel espiritual. Es un aspecto que sobrepasa muchas veces el razonamiento natural del hombre. Tienes tú que estar adiestrado en cómo es que opera el espíritu en las personas para poder o para tratar de entender un poco mejor cómo es, por qué razón Yeshua dijo, pues aquel que se divorcia, que repudia a su mujer, ya tiene su carta exacta de divorcio y se casa con otra, está adulterando. ¿Por qué? Pero está divorciado porque el adulterio del que está hablando Yeshua es el adulterio espiritual. Es el adulterio que Dios siempre cita cuando habla del adulterio, de la fornicación de Israel, de la esposa, de la amada. ¿Te das cuenta a qué nivel está colocando Dios la institución del matrimonio? Por esa razón es una bendición el matrimonio. Pero hay que trabajar para no perder esa bendición. Pues qué padre, ya te casaste, ya estás en tu luna de miel, todo es miel, rosas, flores, cariños. Pero vienen los hijos, eh, pasan los años y te olvidaste de los detalles, te olvidaste de consentir a tu esposa, te olvidaste de consentir a tu esposo, pues también nos merecemos algo nosotros, no todo para ellas, o sea, es recíproco, ambos tenemos que trabajar. Y créanme, es delicioso. Sí, por supuesto, no significa que no haya diferencias, que no haya cosas que limar durante quizás toda tu vida. Siempre hay pero hay que aprender. En el matrimonio hay que aprender a sortear las dificultades en el matrimonio. Y las dificultades pueden ser desde lo más absurdo hasta cosas que verdaderamente son de peso. Por eso es una bendición el matrimonio. Y más adelante, Yeshua dijo claramente, lo dijo literal, no a todos les es dado. ¡Wow! Porque los discípulos se espantaron, dijeron, dura cosa es esto, entonces mejor no nos conviene casarnos. La respuesta del Señor dijo, no a todos les es dado esto. No a todos les es dado esta gran bendición, este deleite de la vida. El matrimonio es un deleite. El matrimonio es un gozo permanente. Pero hay que trabajar para ello. Si tú piensas que ya te casaste y en automático la relación va a permanecer a pesar de que ya tuviste una diferencia, discusión y no hay que trabajar para restaurar, para limar, para no sé, enderezar las cosas, en fin. No hay matrimonios perfectos. No hay matrimonios perfectos. O sea, cualquiera que piense que hay matrimonios perfectos, eso es una mentira, es una falacia, eso no existe. En la vida real no existe eso. Lo que sí hay son matrimonios esforzados. Lo que sí hay son mujeres virtuosas. Cuando hablas de una mujer virtuosa, hablas de la capacidad de una mujer para administrar el hogar, en todo lo que implica. Es una empresa nada fácil de llevar. Y a veces el esposo les ayudamos. Créame, de veras, y no porque está aquí mi esposa, no me pega. Esa es la verdad. La verdad de las cosas es que en ocasiones
les ayudamos. Son ellas las que ponen la mejor parte, la parte más alegre, la parte más bonita. eh, por eso hablo del matrimonio como un deleite. Un deleite. O sea, hay ocasiones en que te olvidaste de hablar palabras con cariño, por nada, simplemente porque ves a tu esposa y le dices te amo y no tuviste que haber, o no tuvo que haber hecho algo especial para que tú se lo dijeras. Son cosas que van alimentando, son cosas que que cuidan, pero deben ser permanentes durante toda tu vida. Así es de que, por esa razón, Yeshua habla de esto porque no debería de ser tan fácil tomar la decisión de divorciarse. Más bien, más bien, haz lo que sea necesario en tu vida por salvar tu matrimonio. Esa es la bendición. Y en ese esfuerzo Dios te va a prosperar. Quita lo que tengas que quitar de tu matrimonio. No hay nada más valioso que una unión feliz, un matrimonio que esté pleno, que esté contento, que estén bien, a gusto. Una de las características de Yeshua, ¿sí? Siempre que lo confrontaban los líderes religiosos de Israel, fue que siempre en sus respuestas él citaba la Torah. Y en este caso no fue la excepción. Fíjate. No, ahora sí, acompáñame a Deuteronomio capítulo 24. Desde el verso 1 voy a leer. Dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, y aquí esta palabra indecente pues tiene que ver precisamente con un aspecto de falta de pudor, de falta de decencia en el aspecto sexual, por supuesto, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano. Pero estamos hablando de que está siendo justificado. Dice, y la despedirá de su casa. Y salida de su casa, aquí vamos a ver ya otro aspecto, fíjate. Dice, salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero estamos hablando de un aspecto que ya está justificado por causa de que en un momento dado, este hombre que considera que su matrimonio debe mantenerse en santidad, porque al final de cuentas ese es el propósito, pues bueno, el Señor no le impide a uno o a otro volverse a casar. Dice el verso 2. Y salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. Fíjate bien, pero fíjate que ya aquí la ley va a hablar de un aspecto más delicado. Dice, verso 3. Pero si la aborreciere este último, es decir, el segundo con el que se casó, si la aborrece, es decir, la desprecia, y le escribiere carta de divorcio, también la rechaza, y se la entregara en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, ya sea que le dé carta de divorcio o que se muera el segundo esposo, verso 4, no podrá su primer marido, que la despidió, volverla a tomar. ¿Por qué? ¿Tú por qué crees? Fíjate bien, dice. No podrá volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante del Señor. ¿Te acuerdas que acabamos de mencionar del aspecto espiritual que se une, ¿sí? En el aspecto sexual, por supuesto, estamos hablando. Dice, después de que fue envilecida, porque es abominación delante del Señor, y no has de pervertir la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. Aquí ustedes acaban de ver lo que Dios utilizó para volver a tomar a Israel. Si Israel, el Señor la repudió como pueblo, como nación, porque así dice la ley, y dice la ley que de acuerdo a la ley,
Dios no pudo haber vuelto a tomar a Israel. ¿Por qué? Porque se envileció, se fue con otros amantes, etcétera, etcétera. ¿Qué fue lo que sucedió? Viene Dios a través del Hijo, pero muere el Hijo. Es decir, y nace, al momento de resucitar, es otro hombre, que la misma escritura habla de esto precisamente en el Nuevo Testamento. Entonces, lo que hace el Señor es salvar el mandamiento a través de la muerte y la resurrección de Jesucristo, para que entonces el postrer Adán, el que resucita, entonces nos recibe como la esposa. Exactamente. Te das cuenta de lo maravilloso y la forma en cómo el Señor hace las cosas. La razón por la que el hombre o la mujer que habiéndose divorciado por causa que no fue de fornicación y se volvieron a casar, se encuentra en adulterio, y es precisamente por esta razón, por el aspecto espiritual. ¿Por qué? Porque tú, si te divorcias de tu mujer, pues, no importa que te mueras, no vas a resucitar. Pero el Señor sí lo hizo. Es diferente. Y en el caso del divorcio, de la carta de divorcio, ya no puedes regresar con la mujer de la que te habías divorciado si la tomó otro hombre. Pero ¿qué pasa en la hipótesis de que se divorciaron y la mujer se guardó? La mujer se guardó y él también. Ambos se guardaron. Se divorciaron y se arrepintieron después de que firmaron. Porque están enamorados. Siguen queriéndose. Y finalmente no se relacionaron íntimamente, sexualmente hablando, con otras parejas. La pregunta es, ¿pueden volverse a casar? Pues por supuesto, porque no están divorciados delante de Dios. Simplemente se trata de papeles entre los hombres y facultados por las leyes. Pero no hay ningún problema. Ya no se contamina la tierra. ¿Por qué? Porque la mujer se guardó y el hombre se guardó. Solamente en esa hipótesis, porque Yeshua lo mencionó. Continúan unidos. Así es de que, bueno, esto pues resulta muy interesante. Dice Juan, acompáñenme a Juan capítulo 1, desde el verso 1, dice: y Yeshua se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todos perdón. Okay. Dijiste 1:1. No es ese. No, ¿verdad? No. Otra vez me equivoqué en la cita. Lo voy a leer, por favor. Es que a veces por la prisa la cita ya no la pongo completa. Voy a leer la cita y seguramente ustedes me van a apoyar como la vez pasada, por favor. Dice: y Yeshua se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, es decir, en fragancia, en el momento mismo, pero nada más la presentaron a ella, no a los dos. Verso 5. Y en la ley nos mandó a Moisés a apedrear a tales mujeres. No es cierto. La ley de Moisés enseña que los dos adúlteros tenían que morir. ¿Te das cuenta cómo mentían? Utilizaban, manipulaban la ley. Tú, pues, ¿qué dices? Le preguntan a Yeshua. Verso 6. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Juan 8. Es 8:1. Desde el 1, ok. Estamos en Juan capítulo 8 y del verso 7. Dice: y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra en contra de ella. Pues con esto los mató. Pues el Señor los mató a ellos. Ellos querían matarla a ella, pues el Señor los mató a ellos.
Literal, o sea, es en el espíritu los mató. ¿Por qué? Porque son pecadores, tendrían que haber muerto ya. Merecían la muerte. Ellos sabían que eran pecadores. Y la ley dice que la consecuencia del pecado es muerte. Verso 8. Dice, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, ¿sí? sabían que ellos sabían que traían muchas cosas que por supuesto estaban mal, ¿sí? Así es de que ellos no, su conciencia les acusó. Salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Yeshua. Y la mujer que estaba en medio, enderezándose Yeshua, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Y fíjate la pregunta de Yeshua, cuando dice, ninguno te condenó, estamos hablando de una acusación que merecía el infierno. Sí, hablando a tiempo futuro. No, nadie pudo haber hecho eso, por supuesto que no. Si ella dijo, ninguno, Señor, entonces Yeshua le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Pero esta es la condición, vete y no peques más. El Señor nos perdona, pero hay una condición que tú y yo debemos cumplir. No insistamos en nuestro pecado. Esa es la condición. De otra manera no recibes el perdón que te está dando el Señor. Tú decides. El hombre que vive bajo las leyes de Moisés, y si decide divorciarse, no puede volverse a casar con la mujer con la que ya se divorció. Así es de que esto es muy importante entenderlo, porque no sé si ustedes sepan, pero yo he sabido de parejas que se divorciaron y después de tiempo se volvieron a casar. Literalmente fueron al registro civil y se casaron. Está raro, ¿no? Pero así es el hombre, pues. Y la mujer también. El apóstol Pablo enseña que si el esposo incrédulo, otro aspecto también de este tema, del tema del divorcio, y muy socorrido por quienes ya comienzan, sobre todo las mujeres que comienzan ya a vivir bajo la ley del Señor, pero que aún su esposo no está muy convencido, todavía no entiende este tema. Pero el apóstol Pablo en ese tema enseña que el esposo incrédulo o esposa incrédula, porque también se dan casos, si ellos deciden separarse, que se separe, dice Pablo, porque se supone que el que está en pacto está instruido en mantener y salvar el matrimonio, lo que les estoy diciendo. Una vez que tú comienzas a entender la ley de Dios, tú comienzas, y el Señor ha comenzado a transformar tu espíritu, tu mente y tu corazón. Entonces tú ves tu matrimonio como algo muy, muy valioso. Muy valioso porque es una analogía de la relación entre Dios y su pueblo. Entonces entiendes cómo es que Dios ama a su pueblo, pero también estás entendiendo cómo es que tú, varón, debes amar a tu esposa. Y es ahí donde se empiezan a corregir muchas cosas en nuestra vida. Por eso es maravilloso entender la escritura para poder entender y valorar el matrimonio. Pero así es que el hombre que está instruido en la escritura, por supuesto que se esfuerza en preservar su matrimonio. Sin embargo, el que no está en pacto, el que no ha entendido esto, lo importante que es el matrimonio, y no lo tiene como una prioridad, y por lo tanto al decir separarse o divorciarse, pues es simplemente porque
no se encuentra sujeto a la ley de Dios y en consecuencia no tiene temor reverente del Señor acerca de lo que está haciendo. No conoce las consecuencias. El creyente ya no está obligado a estar sujeto al incrédulo. Y aquí hay un punto importante. Es importante que nosotros nos ubiquemos en las circunstancias. Hoy en día hay muchas personas que están divorciadas y que en esa condición han comenzado a entender, a conocer a Dios a través de su ley. Pero es una condición distinta, ¿eh? No significa que te martirices y piensas que, ¿por qué? Porque la ley no era para ti, quizás en el momento en que tú cometiste aquel error. No valoraste quizás el matrimonio, en fin, muchas razones, ¿no? No es lo mismo. Estoy hablando de dos hipótesis. Personas que conocen la ley, tanto hombres como mujeres, y que tienen una responsabilidad impresionante acerca de valorar y guardar y cuidar y prosperar su matrimonio, por supuesto con su familia, y otra de aquellas hombres o mujeres también que no conocen la escritura, que no conocen a Dios, que no conocen la ley, los mandamientos mientras tanto no son para ellos y finalmente en esa condición, en esas circunstancias decidieron divorciarse. Son dos hipótesis distintas, ¿ok? Por eso más adelante Pablo habla de este tema, el apóstol Pablo, y enseña también acerca de la posibilidad que tiene tanto el hombre como la mujer de casarse. Obviamente está hablando de personas que se encuentran en una condición de empezar a conocer la escritura, después de una condición posterior. Así es que la enseñanza del apóstol Pablo acerca de que el que se quiera separar, que se separe, en virtud de que no estamos sujetos a servidumbre, así lo describe, pues armoniza perfectamente con las palabras de Yeshua en el sentido de que él solo justificó la carta de repudio por causa de fornicación, es decir, por causa de pecado sexual, solamente. Porque el apóstol Pablo dio la enseñanza a quienes viven bajo la instrucción, ya están instruyéndose en la voluntad de Dios, en sus mandamientos, bajo los mandamientos de la Torah. Por eso dice claramente que si el incrédulo se quiere separar, que sea él. Es decir, en un matrimonio en donde la mujer, pues supongamos, es creyente, ya entendió su identidad, pero el hombre no, el hombre es incrédulo, están casados. Y llega un punto en el que pues hay diferencias, ¿sí? A grado tal de que el hombre o la mujer que no es creyente comienza ya a tener una falta de tolerancia acerca de que su pareja guarde los mandamientos y finalmente decide separarse. El no creyente. Por eso dice Pablo, el que se quiera separar, que se separe, pero hablando del no creyente, no está justificando a aquel que es creyente. El que es creyente tiene toda la responsabilidad de mantener su matrimonio. Dice 1 Corintios capítulo 7, verso 15, pero si el incrédulo se separa, el incrédulo es claramente, no está hablando del creyente. ¿Y de quién se va a separar? Pues de la persona que es creyente, de su pareja. Pero la decisión debe ser de el incrédulo, la decisión no debe ser tuya, que ya estás instruyéndote en la palabra de Dios, porque de repente hay muchas dudas de personas, si se justifica por supuesto, pero la duda se justifica, y que dicen, no, pues es que pues no creen lo que yo creo, y yo siento que yo tengo que estar libre para continuar siguiendo a mi Señor, etcétera, y ya quieren buscarle la posibilidad de divorciarse. No, eso es un tema de verdad muy amplio, muy profundo. No lo vamos a abordar aquí, el tema no es solamente el tema del matrimonio y divorcio,
quizás en un futuro hablemos de este tema, pero es muy amplio. Es muy amplio. Hay muchísimas hipótesis muy distintas en las que debemos de advertir que el creyente tiene una responsabilidad suprema, muchísimo, muchísimo mayor, de garante respecto al matrimonio, ¿sí? De cuidar incluso al que es incrédulo. Ser tolerante, ser amoroso, entender, comprender que quizás no es su tiempo. O sea, hay infinidad de cosas que deben de hacer los que son creyentes como una manifestación clara del verdadero amor al prójimo delante de Dios. Dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana, es decir, su esposo o su esposa, ¿sí? Que es tu hermano y es mi hermano porque son creyentes, sujeto a servidumbre en semejante caso. No estás obligada tú, o sea, tú no estás obligado a mantenerte unida a aquella persona que ya te está pidiendo el divorcio. No te preocupes. Si ya no quiere vivir contigo, bueno, ella o él es quien está tomando la decisión, pero no tú. Entonces, no estás sujeto a servidumbre, no estás obligado a mantenerte ahí a fuerzas, no. No te preocupes, sepárate. Pero no porque tú lo decidiste. No está sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó al Señor. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿Ya te diste cuenta cómo te coloca en una condición de garante respecto al matrimonio? En una responsabilidad directa con tu matrimonio, con tu esposo, hablando de la mujer. ¿Y por qué habla de la mujer? Porque es la que tiene la estabilidad, es la mujer virtuosa. Un llamado a todas las mujeres virtuosas. ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvar a tu mujer? También lo hace responsable al hombre, perdón, que es creyente, y que la mujer no es creyente, pero dice, por tu testimonio, por tu forma de tratarlo, vas a lograr que sea salvo tu mujer o tu marido. Qué importante es poder entender el contexto de las palabras del apóstol Pablo, porque es la enseñanza de Yeshua. Por otro lado, el yugo desigual, por supuesto que no es causal de divorcio. Pero una vez que ya están hablando, es decir, en ocasiones se da un yugo desigual, lo entiendes, pero ya que estás casado. No, tampoco es motivo para que te divorcies. Esto opera cuando no te has casado, estás soltero, eres joven. ¿Cuál es el consejo? No te unas en yugo desigual. Te va a ir mal. Tú ya tienes una formación, tú ya tienes una instrucción en una forma de vida. La Torah, la escritura es una forma de vida. Así es de que pues, más vale que te unas con alguien que entienda tu forma de vida. No que sea totalmente igual a ti, no, estamos hablando de una forma de vida. Y la apostasía, ¿sí? Que tiene que ver con cuál es el concepto de la apostasía, alejarse de los mandamientos de Dios, tal como fue lo que hizo Israel. Por esa razón el Señor le dio carta de repudio. La casa del norte que se alejó de la ley del Señor y apostató, se alejó de la ley de Dios, y en esas circunstancias la apostasía implica que después de haber conocido la ley, ¿sí? Después de haber vivido bajo el gobierno de la Torah, solamente en esa condición, y la persona se aleja. En ese momento y en ese sentido sí hay apostasía. Así es de que sí debe ser considerada equiparable a la causal de repudio, del divorcio, por ser la fornicación espiritual. Estamos hablando ya de un aspecto distinto en el tema de la apostasía. Es otra causal, por supuesto, pero que en el espíritu, hablando del concepto espiritual, tiene que ver
precisamente con la fornicación. Continuamos, verso 10 dice de Mateo 19, le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre, con su mujer no conviene casarse. Verso 11, entonces se les dijo, no todos son capaces de recibir esto. Se les puso difícil, ¿no? ¿No tienes la capacidad? Pues bueno, no lo recibas. El matrimonio es algo con lo que hay que valorar, sino aquellos a quienes es dado. Y aquí Yeshua está hablando de algo muy real, no a todos les es dado esto, dice, sino a aquellos a quienes les es dado. Es decir, hay quienes efectivamente sí van a poder tener este don, esta bendición, por causa de que les ha sido dado por parte del Señor una capacidad en el espíritu para poder guardar, salvar el matrimonio. Verso 12. Pues hay eunucos, y aquí una palabra bien importante, dice, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Pongan atención, ahí subrayen la palabra eunuco. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos que así mismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Se los está diciendo a sus discípulos. No es que hayan sido eunucos. Ahora vas a entender por qué te digo esto. La palabra eunuco que usó Yeshua para referirse a los que son capaces de recibir este regalo, el regalo del matrimonio, en el griego es la palabra enouchos. Y se traduce como un hombre impotente, o se traduce también, es una referencia a un hombre soltero, que se queda soltero. Por eso decía yo hace rato, hay quienes debieron haberse quedado solteros siempre, porque el matrimonio no era para ellos. Así es de que la respuesta de Yeshua es en el sentido de que la imposibilidad de poder engendrar de parte del hombre, por un lado, ¿sí?, en cuyo caso, de acuerdo a sus palabras, el Señor les dijo a sus discípulos que no a todos los hombres les es dado ese don, el don de engendrar, de poder ser, de tener una familia. Eso es lo que te da también la capacidad, porque los hijos te ligan, los hijos te hacen fuerte en relación a la relación de matrimonio, de familia. Ya no solamente eres tú y tu esposo, es tu familia. Es algo muy fuerte, es un vínculo muy fuerte. Pero también fue una referencia a esto que dijo Yeshua, esta palabra, a quienes no son capaces de recibir esta gran responsabilidad del matrimonio. Esto es mejor que se queden solteros. Por eso es importante entender a veces las palabras clave en un pasaje. Aquí es importantísimo, porque no está hablando el Señor acerca de quedarse eunucos literalmente, físicamente hablando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estos eran los que servían en los palacios, ¿sí?, y que estaban sirviendo a las reinas, a las princesas, pero que los hacían eunucos precisamente para que no se alterara el linaje real, ¿no? Es una costumbre pagana de las naciones que acostumbraban a hacerse así. Verso 13 dice, entonces le fueron presentados unos niños. Fíjate, para que pusiese sus manos sobre ellos y orase. Pero los discípulos los reprendieron. Pero Yeshua les dijo, dejad a los niños venir a mí. ¿Te acuerdas que en el capítulo anterior, en el capítulo 18, al principio el Señor habla, cuando le habló acerca de quién es el más grande, el Señor coloca en medio de los discípulos a un niño, un pequeño, y comienza a darles una enseñanza en relación a cómo es que tú y yo vamos a poder recibir el reino de los cielos y en qué circunstancias no. Y aquí los va a dar una regañada. Aquí el pasaje lo dice muy decente,
Pero ya me imagino la regañada que les puso a los discípulos. Dije, fíjense, dice, pero Yeshua les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Esto fue un acto por parte de los discípulos que le indignó a Yeshua y que representa el hecho de pretender en un momento dado la bendición en sí, y la bendición por el conocimiento de todo lo que representa el reino del Mesías, comenzando por el conocimiento de la revelación, de su enseñanza, que pretender que todo esto pueda ser acaparable solamente por algunos. ¿No te ha tocado a unos pseudo líderes que de repente quizás te tocó en alguna congregación, iglesia, decir, no, pues de repente nada más soy como que un grupo, ¿no? De los elegidos, los ungidos, qué ridiculez y qué terrible, qué feo testimonio le dan a la gente, haciéndolas menos. No debería de ser eso. Es terrible. Dice Daniel Pérez, hay una conexión entre el trabajo del matrimonio y el trabajo diario de la vida espiritual de cada uno, es decir, es similar a ambas tareas. Claro, por supuesto que sí, Daniel, así es. Así es, ese es el trabajo, no está desvinculado, no está desvinculado. La forma en cómo tú te comportas en tu casa, la forma que te comportas en el trabajo, es decir, hay infinidad de actitudes que tú simplemente tu forma de ser es lo que refleja el matrimonio que tienes y por supuesto que sí tiene relación. Norma hizo una pregunta también. ¿Quién? Norma. Dice, buenas noches, ¿qué pasa cuando una mujer está casada con un incrédulo y hay violencia física? ¿Se debe quedar? Bueno, la violencia física también debe de evitarse. Recuerden que otro de los aspectos que la Torah y Yeshua mismo incluso enseña acerca de como una prioridad, tiene que ver con la vida de la persona, la integridad física. Ustedes saben, se ha publicado, se ha reportado, se ha recriminado, se ha reprochado muy duramente la violencia física en contra de la mujer, sobre todo, y es un aspecto que yo estoy de acuerdo, no debería existir. Por supuesto que una mujer no debe de estar en una situación así, pero hablo de una violencia física. Y aquí hay otro aspecto. De repente dicen violencia, pero a veces el concepto de violencia que está utilizando la gente es bien ambiguo, ¿sí? Y, por ejemplo, tú pudieras decir violencia cuando hay alguna discusión entre la familia, ¿no? Entre los esposos. Y sientes que hay una violencia porque no estás obteniendo lo que quieres quizás en la discusión, etcétera. O sea, hay que atender con mucho cuidado los conceptos. ¿Qué tipo de violencia, no? O sea, pues es que me ignora y eso para mí es violencia. Bueno, pues yo te puedo decir como abogado que no es cierto. Así de fácil. O sea, y estás buscando pretextos. No, hay que tener mucho cuidado, pero también, o sea, no digo que no sea, no hay que atender el asunto, pero en su justa medida y en su concepción correcta. Hay que entender si es violencia que esté corriendo en riesgo la integridad de la persona. Estamos hablando en ese sentido, ¿eh? No una violencia que tú consideres que es violencia para ti. Hablamos de términos y conceptos generales, ¿no? Por eso les decía que sí es un tema amplio, muy amplio, que no nos vamos a meternos mucho en eso.
Así es de que, bueno, dice el verso 16, continuamos, dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Yeshua le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Yeshua le dijo, si quieres ser perfecto, o sea, ya le dijo, ¿quieres estar en un nivel superior a todos entonces? Ah, ok. Entonces anda, ve y vende y todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en los cielos y ven y sígueme. Si ustedes se dan cuenta, conforme iba preguntando este joven a Yeshua, dejó ver claramente el tipo de persona que era. Vanidoso, se sentía muy justo y entonces el Señor le pone la prueba de fuego. ¿Realmente piensas que eres más que todos? Entonces haz esto. Pero porque le dio en el clavo. Yeshua a propósito no significaba que realmente Yeshua quería o quiera y que te pida a ti que vendas todo y que se lo lleves a tu pastor de tu iglesia, ¿no? Eso es un fraude. Aunque de repente ya te están dando una enseñanza y sacaron el diezmo y te citan esto, ya ves, siembra en el reino. No, pues ¿qué pasó? No tiene nada que ver con eso, ¿no? Eso solamente tiene que ver con el hecho de que a propósito a esta persona el Señor le identificó Yeshua dónde estaba su pecado, dónde estaba su Dios, dónde estaba aquello que tenía que corregir. Porque lo más importante para él era su yo, es decir, a ver si es cierto. Porque si vendes todo y te quedas sin nada y sigues al Señor, ya no vas a tener más yo. Ya no eres nada. Porque no te quedaste sin nada. La salvación es por gracia y no por obras. Está hablando aquí de la salvación este joven. Y entonces la salvación es por gracia, es un regalo que tú lo obtienes, pero de forma sobrenatural. Y no es por tus obras propias, por lo que tú consideres que es bueno que puedes hacer. Porque de otra manera tú te gloriarías, pero no es así para que no te gloríes. ¿Por qué? Porque Yeshua le dijo a este joven entonces que para tener la vida eterna, la salvación, ¿sí? Tiene que cumplir los mandamientos. Entonces el apóstol Pablo dijo que la salvación no es por obras, sino es un regalo, es por gracia. Sin embargo, Pablo entonces contradijo, la pregunta es, ¿contradijo a Yeshua? Claro que no. Porque el apóstol Pablo al decir que somos salvos por obras después, ¿sí? Continúa expresando que somos hechura de Yeshua para buenas obras. ¿Cuáles son esas buenas obras que te van a dar la vida eterna bajo este contexto? La vida eterna. Los mandamientos, la ley del Señor, una forma de vida consagrada. En este sentido, el apóstol Pablo, al decir que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, es una clara referencia a las obras de la ley. A las obras de la ley, o en ese entonces, digo, para los líderes religiosos, y en ese caso para ti y para mí, por tus propias obras, por tus propios logros. Es decir, que lo que te está diciendo es que efectivamente lo que tú tienes que hacer es cumplir los mandamientos del Señor, porque esas son las obras creadas desde el principio para que tú andes en ellas. Esas sí son las obras que te dan la salvación. Dice Efesios capítulo 8, verso 8, dice, porque por gracia sois salvos. Creo que me equivoqué de otra vez en la cita. Es Efesios 2.
Sí, chicas, por favor. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Te estás dando cuenta? Sí, es 8, ¿eh? 2:8. Es 2:8. Dice, una vez más, voy a leer. Fíjate bien, pon atención, porque tú ya conoces el concepto de gracia. Entonces dice, porque por gracia, es decir, por una obra sobrenatural, eres salvo por medio de la fe, porque eres fiel. Pero esto no de vosotros, dice, pues es don de Dios. Y no por obras, para que nadie se gloríe, no por tus obras, no por las cosas que tú piensas que son justas, para que después te pares el cuello y digas, pues es por mi justicia. No, no por tus obras, para que no te gloríes, porque somos hechura suya, creados en el Mesías Yeshua, para buenas obras, o sea, son otras obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuáles crees que son? Esas que preparó de antemano el Señor, por los mandamientos, por supuesto. Así es de que este joven, pues se fue triste. Dice el verso 22, oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Ya te diste cuenta? El Señor supo perfectamente dónde estaba su Dios de este joven. Entonces no importa que cumplas toda la ley, si a final de cuentas no tienes la actitud y el espíritu correctos que le agradan al Señor. Fíjate qué importante es esto. Verso 23. Entonces Yeshua dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Se preguntaron y dijeron, ¿quién entonces? Esto no significa que nadie pueda ser salvo, ¿sí? Por no poder cumplir los mandamientos, por todos los mandamientos, sino que significa que el hombre debe ser consciente de su incapacidad para ser salvo por sí mismo. Tú no puedes ser salvo por ti mismo. Y en su caso, debes reconocer la misericordia que te fue dada. Y la gratitud a Yeshua, por supuesto, por su muerte en la cruz. En el momento que tú comiences a entender la cruz, la misericordia de Dios, el inmenso amor de Dios por ti, en ese momento tú vas a comenzar a hacer cosas, vas a comenzar a tener una vida diferente, simplemente porque la conciencia te está llevando a hacer las cosas de una forma distinta. Verso 26 dice, y mirándolos, Yeshua les dijo, para los hombres esto es imposible. Aquí te está dando la solución y la esperanza. Dice, para los hombres, para ti, para mí, en la carne, en tu propia fuerza, esto es imposible. Mas para Dios, todo es posible. Por eso Pablo habló de la gracia, porque la gracia es la obra sobrenatural de Dios, que opera en el corazón de los hombres para hacerlos hacer las cosas que deben de hacer. Verso 27, entonces respondió Pedro, le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Ya me imagino, quizás después de haber pensado, pues a lo mejor ya ni esposa, entonces, ¿qué tendremos? Verso 28, Yeshua le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel, justo como lo describe el libro de Apocalipsis. Verso 29, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna.
Efectivamente, esto es posible para Dios por medio de su gracia. Dice el verso 30, pero muchos primeros serán posteros y posteros serán primeros. Así es de que, bueno, esta es una gran enseñanza que el Señor nos deja acerca de estos aspectos que abarca este capítulo 19 del Evangelio de Mateo, y uno de los más trascendentales y muy importantes, por supuesto, creo, es el matrimonio. La gran bendición que representa el matrimonio. Así es de que, pues bueno, señoras, señores, cuiden su matrimonio. Hay que cuidar el matrimonio, de verdad, es hermoso. Sí, no digo que sea fácil en tus propias fuerzas. Es el Señor que prospera este ánimo que tú tienes de preservar tu matrimonio, pero tú debes tomar la decisión de que después de Dios es lo más importante en tu vida, tu matrimonio, tu hogar, tu esposa, tus hijos, y sobre todo, trabaja por ello. Hay que trabajar por ello. No es como que simplemente ya lo tienes y no te esfuerzas, no haces nada por conservarlo. Hay que cuidarlo, es como una planta, ¿no? Tú siembras una planta y te olvidas, pues se va a secar. No, hay que abonarla, hay que ponerle agua, hay que podarla, hay que cuidarla para que se vea hermosa. Así es el hogar, así es el matrimonio. Vamos a orar para terminar este tiempo. Bendito Dios, gracias te damos, papito, por este Shabbat que nos permites tener en familia, Señor. Gracias por la vida de mi esposo, de mis hijos, Padre eterno, y de todas las familias, mi Dios, que están con nosotros aquí reunidos. Te bendecimos, Padre, porque has puesto con un propósito a la familia, mi Dios, que es el núcleo de la sociedad, es el núcleo de todo, Padre. Y tú a través de nuestros patriarcas, Señor, nos enseñaste el valor de la familia, el valor de la descendencia, Padre eterno. Ahora el valor del matrimonio. Te pedimos, Padre eterno, que nos dé sabiduría para llevar nuestro matrimonio rectamente y en sabiduría delante de ti. Te pido por todos los matrimonios, Señor, que se conectan y te pido que nos fortalezcas en nuestra fe para que asimismo podamos obedecerte, Señor, y seguir la doctrina de Yeshua correctamente. Te alabamos en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. 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 Pues gracias, amigos, que sigan teniendo un día de reposo hermoso, maravilloso. Y pues bueno, los esperamos mañana. Mañana vamos a tener una reflexión más en relación a la fiesta de los tabernáculos. Ustedes recordarán que estamos en estos días intermedios. Estamos en los días intermedios de la fiesta de los tabernáculos y mañana vamos a tener una reflexión especial. Vamos a dedicar el tiempo del estudio en vivo para una reflexión especial, una más, aparte de la que ya nos compartió Sandra, un estudio hermoso que nos compartió Sandrita. Y vamos a tener un estudio más para hablar de otros aspectos quizás también, o confirmar, ratificar lo que ya comentó Sandra. Y así es que los esperamos a las 11 de la mañana y y bueno, que sigan teniendo un día de reposo muy, muy bendecido en compañía de toda su familia. Shabbat Shalom, amigos.